Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo con 7 hombres, mientras ellos miraban fútbol en mi sala. Me convertí en juguete y fui destruida frente a mis hijos y mi madre. Hoy vivo en la miseria. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Siempre fui esa mujer de la que todos decían que tenía la vida perfecta. Mi nombre es Lucía, tengo 54 años, soy alta, de piel clara, cabello bien cuidado y siempre me he preocupado por mantenerme en forma. Me gusta vestir bien, usar buenos perfumes, ir al salón todas las semanas. Me casé con Rafael, ahora de 57 años, cuando yo tenía 22. Era todo lo que una madre querría para su hija: responsable, educado, trabajador, exitoso. Ingeniero de una gran compañía petrolera, pasó la mitad del mes en una plataforma en el mar y la otra mitad en casa. Vivíamos en un cómodo ático, en una urbanización cerrada, con vistas al mar. Teníamos dinero, comodidad y aparentemente una estabilidad que cualquier pareja envidiaría. Rafael siempre ha sido un muy buen proveedor, pero nunca estuvo exactamente presente. Incluso cuando estaba en casa, estaba algo ausente. Me gustaba el silencio, leer, ver las noticias, hacer planes. Es del tipo pragmático, metódico, casi robótico a veces. Nuestro sexo era mecánico, espaciado, sin pasión. Intenté reavivar la llama, vestí lencería, hice sorpresas, pero él siempre decía que estaba cansada o estresada. Con el tiempo me acostumbré a esta rutina. Después de todo, tuvimos 2 hijos maravillosos, ambos estudiando en Estados Unidos, y una vida sin mayores conflictos. Pero la verdad es que por dentro me estaba muriendo lentamente. Nuestros hijos, Daniel y Esteban, fueron mi mayor orgullo. Estaban en la universidad, uno en ingeniería, como su padre, y el otro en marketing. Siempre fueron muchachos educados y estudiosos, y yo hice todo por ellos. Yo era madre presente, participaba de todo, y cuando se mudaron, el vacío dentro de la casa solo aumentó. Me encontraba sola casi todo el tiempo, con Rafael distante incluso cuando estaba presente, y los chicos lejos. No tenía con quien compartir el día a día, los detalles, las pequeñas cosas. Empecé a sentir que todo lo que era se resumía en una sola imagen: esposa entregada, madre ejemplar, mujer elegante. Pero por dentro me sentí olvidado. El sentimiento de abandono creció con el paso de los años. No sabía si era la edad, la soledad o el aburrimiento de una vida que parecía demasiado perfecta. Empecé a pensar en mí misma como una mujer invisible. El que está ahí, pero que nadie ve realmente. Rafael dejó de tocarme con ganas hace años. Sus besos eran fríos, sus caricias formales. Y me estaba consumiendo. Me miré al espejo y vi a una mujer hermosa, con vida, con ganas, pero atrapada en una jaula invisible, construida de rutina e indiferencia. Me sentí traicionada por una vida que prometía mucho y cumplía poco. No quiero justificar nada de lo que pasó después. Pero quiero que entiendas de dónde vino esta avalancha. No me desperté un día y decidí serle infiel. Fue un proceso. Primero fue el silencio. Luego la ausencia. Luego el deseo de hacerse notar. Un día miras a tu alrededor y te das cuenta de que estás solo, a pesar de que llevas más de 30 años compartiendo cama con alguien. Estaba necesitado, emocional y físicamente. Y cuando por fin alguien me miró como mujer, con deseo, fue como si me hubieran resucitado de un coma emocional. Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. No soy una víctima. Y sé que lo que hice fue imperdonable. Pero quiero contar esta historia porque todavía me duele, todavía me atormenta. A veces nos perdemos intentando cumplir roles que otros imponen. Y cuando intentamos encontrarnos de nuevo, ya es demasiado tarde. Esta es la historia de mi caída. Y todo empezó cuando me encontré con una cara conocida en el lugar más inesperado, el supermercado del barrio. A partir de entonces, la mujer invisible decidió volver a vivir, pero de la manera más equivocada posible. Todo empezó en un día completamente banal. Estaba en el supermercado, revisando la lista de compras en mi celular, cuando escuché una voz masculina decir mi nombre. Me di la vuelta y ahí estaba Matías, el mejor amigo de mi hijo Esteban desde su época escolar. No lo había visto en años. Era diferente, más maduro, sin afeitar, ojos oscuros y esa sonrisa pícara que siempre tenía. Nos saludamos con un abrazo un tanto incómodo y él soltó un Doña Lucía, la más guapa del vecindario. Me reí, sin saber cómo responder. Pero por dentro, algo se despertó. Siempre pensé que Matías era guapo.
Desde adolescente ya llamaba la atención. Era del tipo rebelde, un poco perdido, con problemas en el colegio y en casa, pero con un encanto natural que nadie podía negar. Cuando vino a nuestra casa me preocupé por su influencia sobre mi hijo, pero nunca imaginé que algún día estaríamos allí, adultos, cara a cara. Mencionó que estuvo de regreso en el barrio por un tiempo, viviendo con un primo, tratando de reorganizarse. Dijo que extrañaba los viejos tiempos, nuestra casa, las conversaciones. Lo único en lo que podía pensar era en la forma en que me miraba. Eso me dejó mareado. Nos despedimos ese día con un rápido intercambio de mensajes. Tomó mi número y dijo que quería saber cómo estaban los niños y si podía pasar a visitarlos. Le dije que sí, con esa sonrisa formal, pero por dentro estaba emocionado como un adolescente. Fue ridículo. Pasé el día recordando su mirada, su olor, la forma en que me hacía sentir. Sabía que estaba necesitado, que era solo necesidad. Pero la verdad es que me sentí viva después de mucho tiempo. Y fue adictivo. Quería creer que era solo una sensación pasajera. La semana siguiente apareció. Yo estaba en casa, sola como siempre, y llamó al interfono. Subió con esa misma sonrisa y una botella de vino. Para que podamos brindar por los buenos viejos tiempos, dijo. Hablamos durante horas. Nos reímos, recordamos historias de los chicos, él me contó su vida, las dificultades, los errores. Poco a poco se fue acercando. Nada explícito, pero había tensión en el aire. Me tocó el brazo cuando se rió y me miró a los ojos durante más tiempo del debido. Y lo dejé. Quería que me tocaran. Quería que me miraran así. En la tercera visita pasó de todo. Me besó. Sin preguntar, sin avisar. Él simplemente se acercó, tomó mi rostro con ambas manos y me besó como si fuera natural. Y respondí. Sin culpa, sin frenos, sin pensar. El beso se convirtió en contacto. El contacto se convirtió en deseo y el deseo se convirtió en algo que no había sentido en años. Dormimos juntos ese día, allí mismo, en el sofá de la sala. Después de que se fue, estuve en silencio durante horas. Sabía que había cruzado una línea. Pero también supe que, por primera vez en mucho tiempo, alguien me vio. Me sentí confundida, dividida. Al mismo tiempo que la culpa comenzaba a dar señales de vida, el sentimiento de ser deseado me adormecía. Matías empezó a enviar mensajes todos los días. Siempre con ese tono medio en broma, medio provocativo. Y yo respondí, involucrándome cada vez más. Me elogió, dijo que no podía dejar de pensar en mí, que era la mujer más bella y elegante que jamás había conocido. Sabía que estaba mal, que era peligroso, pero no podía parar. Y ahí, poco a poco, lo que fue un desliz se convirtió en hábito. Después de ese primer encuentro, Matías empezó a visitar mi casa como si fuera una rutina. Venía los días que Rafael estaba en el andén, siempre a última hora de la tarde, diciendo que extrañaba mi café y mi compañía. Al principio intentamos mantener las cosas discretas. Llegó tranquilo, evitando llamar la atención, pero nada más entrar la tensión explotó. Era como si no pudiéramos quitarnos las manos de encima. Hicimos el amor en la sala, en la cocina, incluso en el balcón. Sentí que estaba viviendo una segunda juventud. Fue una locura, y completamente adictivo. Empecé a vestirme diferente. Mis vestidos se volvieron más ajustados y mis tacones más altos. Empecé a comprar lencería nueva y a cuidar mi cuerpo como si tuviera 25 años. Era para él, lo sabía. Cada mirada que me daba hacía que mi ego se inflara. Matías era fogoso, intenso y parecía saber exactamente qué hacer para ponerme de rodillas. Me elogiaba todo el tiempo, diciendo que era mejor que cualquier mujer de su edad. Yo creí. Quería creer. Después de años de ser ignorada por mi esposo, ser deseada de esa manera me hizo sentir poderosa. Lo más peligroso es que comencé a mezclar fantasía con realidad. Pensé que me amaba, que realmente me quería. Aunque sabía que era impulsivo, inestable y que saltaba constantemente de un trabajo a otro, hice la vista gorda ante todo. Era más fácil creer en la ilusión que afrontar mi propia infelicidad. Cuando empezó a aparecer casi todos los días, ya ni siquiera me preocupé. Era como si fuera mi hogar, mi vida, mis reglas. Sabía que estaba coqueteando con el desastre, pero el placer era más fuerte. Matías me hizo olvidar todo. El apartamento ayudó a guardar el secreto. Al ser un ático con acceso privado directamente desde el parking, nadie podía ver a nadie subir o bajar. Las cortinas cerradas,
las cámaras de seguridad que instaló Rafael y que aprendí a apagar, todo nos ayudó a vivir intensamente esta ilusión. Empecé a poner excusas para no viajar con Rafael, diciendo que tenía dolores de cabeza o compromisos. Incluso cuando estaba en casa pensaba en Matías. Fantaseaba con él, miraba los mensajes en secreto. Mi vida se convirtió en un teatro. Y yo era la actriz y directora de la obra. Las cosas empezaron a descontrolarse cuando Matías empezó a sentirse demasiado cómodo. Comenzó a traer bebidas, se quedó más tiempo y finalmente soltó que le contó a 2 amigos lo que estaba pasando. Me puse nervioso, dije que era nuestro secreto, que no quería que nadie se involucrara. Él se rió, me abrazó por detrás y me susurró que era solo una charla de chicos, que sus amigos no sabían quién era yo en realidad. Quería creer. Estaba demasiado involucrado, demasiado dependiente. Mi sentido común intentó gritar dentro de mí, pero la necesidad lo ahogó todo. Hasta que un día, uno de esos amigos apareció con él. Era un chico alto, de piel oscura y de mirada curiosa. Estaba completamente indefenso. Me detuve. Me paré en medio de la habitación, tratando de entender lo que estaba pasando. Matías se acercó a mí, me dio un beso largo, lleno de confianza, y me dijo que era solo para alegrar la tarde. Trajeron vino, pusieron música baja y se echaron a reír como si fuera la cosa más normal del mundo. Me sentí fuera de mí, como si estuviera viviendo un sueño torcido, sin saber si huir o rendirme. Fue Matías quien me guió. Me miró como diciendo confía en mí. Me sentó en el sofá, me puso las manos en la cara, me besó con deseo. El otro se quedó un rato quieto, mirando, hasta que Matías lo llamó con un gesto. Cuando me di cuenta, estaba entre los dos. Uno a cada lado, tocándome, elogiándome, diciendo cosas que no había escuchado en décadas. Estaba temblando. Del miedo, de la lujuria, de la culpa. Era una locura, estaba mal en muchos niveles, pero al mismo tiempo, sentía que estaba en el centro de algo que me hacía olvidar todo. La sensación física fue abrumadora. Nunca había experimentado algo como esto. Un toque por un lado, besos por el otro, manos por todos lados. Era como si cada centímetro de mi cuerpo estuviera siendo honrado. Tenía el control y estaba fuera de control al mismo tiempo. Matías me susurró al oído que yo era una diosa, que ninguna muchacha hizo lo que yo hice. Quería creer esas palabras, aunque sabía que eran solo palabras. Durante unas horas fui el centro del universo. Y eso, en esa etapa de mi vida, era una droga sin la que ya no sabía vivir. Cuando todo terminó, me quedé allí, desnudo, con ellos 2 acostados a mi lado, riendo y diciendo tonterías. Fui al baño, me miré al espejo y vi a una mujer completamente transformada. Hermosa, sí. Deseado, sí. Pero también perdida, cansada, desconectada de la realidad. Me lavé la cara y traté de entender quién era esa versión de mí mismo. Regresé a la habitación y sonreí como si todo estuviera bien. Porque una parte de mí pensó que esta era mi recompensa por años de negligencia. Merecía ser deseado. Merecía vivir, incluso si fuera en el caos. Y así fue como se abrió la puerta. A partir de entonces, la línea entre placer y locura se borró de una vez por todas. Matías empezó a traer a sus amigos con más frecuencia. A veces era solo él. Otras veces, 2, 3. Nunca más me negué. Ya había cruzado la frontera. Ya me había hundido tan profundamente que cualquier retorno parecía imposible. En el fondo sabía que todo tenía fecha de caducidad. Pero no quería pensar en eso. Solo quería sentir. Escóndete en la sensación, en la piel, en el calor. Hasta el día en que la verdad salió a la luz, de la peor manera posible. Después de esa tarde con Matías y su amigo ya no era el mismo. Algo dentro de mí se rompió de una vez por todas. La vergüenza inicial fue reemplazada por una especie de euforia demencial. Me sentí poderosa, deseada, joven otra vez. Lo que empezó como una carencia se convirtió en una obsesión por el placer, por sentirse viva. Matías se dio cuenta de ello y lo utilizó a su favor. Empezó a actuar como dueño de la situación. Llegó con diferentes amigos, de vez en cuando, siempre diciendo que era alguien confiable. ¿Y yo? Lo dejaría. Ya había cruzado tantas líneas, ¿cuál era una más? El sexo se volvió rutinario. Intenso, descontrolado, casi diario. A veces Matías venía solo y nos quedábamos horas en la cama, como una pareja de amantes locos. Otras veces era una auténtica fiesta.
Hubo una noche en que llegaron con él 4 hombres, todos jóvenes, guapos, llenos de energía. Dudé, por supuesto. Pero bastaron unas pocas palabras, unas copas de vino y cedí. La adrenalina me dominaba. Estar en el centro de atención de tantos cuerpos me hizo olvidar por completo quién era, quién había sido. Ya no era Lucía, la esposa de Rafael. Yo era diferente. Hubo una noche en particular que destacó. Matías llegó con 6 amigos. Me reí, pensando que era una broma. Pero no fue así. Estaban ahí para mí. Me llamaban reina, me levantaban en el aire, me elogiaban como si fuera una celebridad. En ese momento, algo en mí dijo que estaba mal, que era demasiado, que había ido demasiado lejos. Pero la otra parte gritó que eso era todo lo que merecía. Después de tantos años de estar borrada, invisible, yo era el centro de todo. Esa noche estuve con todos ellos. 7 hombres. 7. Apenas puedo escribir esto ahora. Me desperté al día siguiente en silencio. Toda la casa estaba destrozada, los vasos esparcidos y la ropa por el suelo. Me lavé la cara, me senté en el borde de la cama y traté de recordar lo que había hecho. Sabía que era demasiado. Sabía que estaba viviendo una vida doble y peligrosa. Pero aún así no me detuve. Empecé a gastar más con mi tarjeta de crédito, comprando bebidas, comida, adornos para las fiestas. Matías nunca trajo nada. Todo fue culpa mía. Pagué por todo. Y pensé que, en cierto modo, eso me dio el control. No sabía que yo era el que estaba siendo utilizado. Rafael, en ese momento, empezó a notar que algo extraño. Primero fueron los extractos de las tarjetas. Después, un vecino comentó casualmente que a veces escuchaba música alta desde mi ático. Él era sospechoso. Instaló cámaras ocultas, realizó un seguimiento de los gastos y se volvió más atento. ¿Y yo? Ni siquiera me di cuenta. Estaba tan involucrado en ese universo paralelo que ni siquiera vi formarse la tormenta. Empezó a grabar todo. Cada visita, cada fiesta. Sin que yo lo supiera, mi marido estaba preparando un expediente. Frío, calculador, como siempre. Mientras yo vivía en un huracán de placer, él preparaba mi ruina. Ya no dormí bien. Tuve ataques de llanto después de las visitas. Me miraba al espejo y a veces me odiaba. Pero al día siguiente ahí estaba yo, ordenando la casa, poniendo el vino a enfriar, esperando a Matías o a quien él decidiera traer. Quería parar. Grave. Pero era como una droga. Una adicción emocional, física, psicológica. Ya no era placer. Fue escapar. Fue desesperación. Excepto que no sabía lo que vendría después. Y cuando llegó como una bomba. Porque Rafael decidió destruirme de la forma más cruel posible y eligió el escenario más simbólico para ello. El día de mi humillación fue precisamente el cumpleaños de mi madre. Ella cumplía 75 años y yo quería hacer algo bonito. Reunir a la familia, ver a mis hijos que vinieron de Estados Unidos. Organicé todo con cuidado. Era mi forma de intentar compensar, tal vez, todo el desorden interno que estaba escondiendo. Me vestí elegantemente, me peiné, me maquillé. Sonreí como si todo estuviera en paz. Rafael también vino, por supuesto. Silencioso, frío, pero cordial. Estaba nervioso, pero pensé que podría mantener la fachada. No imaginé que elegiría exactamente ese momento para destruir lo poco que quedaba de mí. Durante la cena todo parecía normal. Mi madre estaba encantada de que sus hijos y nietos estuvieran juntos. Me sentí casi en paz durante unos minutos. Hasta que Rafael se levantó, golpeó ligeramente el vaso y pidió la palabra. Comenzó con un discurso frío e impersonal, hablando de verdades que deben salir a la luz. Ordenó apagar las luces y pidió atención a un vídeo importante. Pensé que era un montaje antiguo, un homenaje. Pero no. Eran imágenes mías. En mi habitación. En mi cama. Con Matías. Con otros. En posiciones que ni siquiera recordaba. Me sentí desnuda frente a mi madre, mis hijos, el mundo. Las escenas eran explícitas. Gritos, risas, cuerpos. Pero lo que más me destruyó fue el vídeo de aquella noche con los 7. Recordé ese día. Matías se presentó con 6 amigos y dijeron que querían ir de fiesta conmigo. Estaban borrachos, emocionados y riéndose a carcajadas. Pusieron un partido de fútbol en la televisión y, mientras miraban y bebían, se turnaban para usarme, reír y tocarme.
Yo estaba allí, en el medio, rendido, como si fuera una parte más de la diversión. No dejé de mantener relaciones con ellos durante todo el partido. Todos vinieron, hicieron lo que quisieron y se fueron al sofá. Se rieron, comentaron el juego, bebieron más y regresaron. Fui usado. Como un objeto. Y sonríe. Sonreí, gemí y grité como nunca antes, en un estado de éxtasis al sentirme deseada por tantos hombres al mismo tiempo. Cuando se encendieron las luces, la sala quedó en shock. Mi madre me miró con un disgusto que dolía más que cualquier palabra. Mis hijos eran blancos, inexpresivos. Rafael se limitó a decir, ahora todos saben quién es la verdadera Lucía. Y se fue. Mi madre se acercó a mí, me miró a los ojos y me abofeteó. Una bofetada seca, fuerte, llena de rabia y vergüenza. Dijo que hubiera preferido no dar a luz nunca. Y él también se fue. Los invitados, en shock, murmuraron evitando mirarme. Me quedé allí, de pie, sin reaccionar. Por primera vez, completamente vacío. En los días siguientes todo se vino abajo. Rafael ya no contestaba mis llamadas. Me bloqueó. Envió los papeles del divorcio a través de un abogado frío y objetivo. Los chicos regresaron a Estados Unidos al día siguiente y a mí también me bloquearon. Los amigos desaparecieron durante años, los vecinos me miraron con desprecio. Dejé de salir de casa. La vergüenza era insoportable. A veces incluso extrañaba los gritos, las manos, la atención. Porque ahora solo había silencio. Un silencio ensordecedor, acompañado de arrepentimiento y odio a uno mismo. No había nada más. Solo ruina. Y como si eso no fuera suficiente, luego descubrí que los vídeos estaban siendo compartidos. Matías lo había grabado todo. No solo él, sino también los demás. Circulaban entre ellos, como trofeos. Se rieron de mí, hicieron bromas. Yo era el hazme reír. La mujer madura, rica y solitaria que cayó como una adolescente engañada. Fui engañado, utilizado, destruido. Rafael lo sabía. Lo sabía todo. Y esperó el momento más cruel para aplastarme. Y lo logró. Porque después de esa noche, nada de lo que quedó en mí sobrevivió. Después de esa noche, mi vida se convirtió en cenizas. No hubo más explicaciones, ni posibilidad de defensa. Rafael me echó del ático con la frialdad de un desconocido. Llegué a casa y encontré mi maleta hecha. Nada más. Sin gritos, sin lágrimas, solo la orden, fuera de mi vida. Firmé los papeles del divorcio sin siquiera abrir la boca. Estaba entumecido. Logró destruirme con precisión quirúrgica. Ya no era esposa, ni madre, ni mujer. Yo era una broma, un escándalo, un caso sucio que nadie quería tocar. Mis hijos dejaron claro que no querían tener más contacto. Daniel me envió un breve correo electrónico diciendo que necesitaba tiempo y distancia. Esteban no dijo una palabra. Ambos bloquearon mi número, redes sociales, todo. Fui borrado de sus vidas. Eso dolió más que cualquier bofetada, más que cualquier traición. Siempre me he enorgullecido de ser una buena madre. De haberme entregado por completo. Pero en sus mentes, todo lo que construí fue cancelado por una elección. Una elección horrible, vergonzosa y destructiva. Y lo entendí. Yo habría hecho lo mismo en su lugar. Lo perdí todo. Rafael congeló sus tarjetas de crédito. Canceló el plan de salud. Se han cerrado cuentas bancarias conjuntas. En cuestión de semanas, yo era una mujer de 54 años sin hogar, sin dinero, sin familia. Tuve que pedirle refugio a un amigo de la infancia, Verónica, que me recibió por lástima. Dormía en un colchón en el suelo de la sala. Apenas comí. Lloré todos los días, durante horas seguidas. Empecé a perder peso, pelo, ganas de vivir. Me diagnosticaron depresión mayor y ansiedad severa. Lo poco que quedaba de mí se estaba disolviendo. Me sentí muerto por dentro. La gente de la ciudad habló. Nunca delante de mí, por supuesto. Pero sentí las miradas. En el mercado, en la calle, incluso en las farmacias. Ellos lo sabían. Todos lo sabían. Aquella mujer elegante del ático ahora vestía ropa vieja, sin maquillaje, sin brillo en los ojos. Me convertí en un ejemplo negativo. Un mira lo que les pasa a los que hacen trampa. Empecé a tener miedo de salir de casa. Verónica intentó convencerme de buscar ayuda, terapia, algo.
Pero apenas podía levantarme de la cama. Solo pensaba en los vídeos, las risas, las voces que decían reina, diva, mientras me usaban como si nada. Los amantes desaparecieron como humo. Matías desapareció y no respondió más mensajes. Los demás también. Nadie vino a mí, ni siquiera para burlarse de mí. Ni siquiera para disculparse. Porque nunca fui importante. Yo era un juego, un logro colectivo. Y cuando dejé de ser útil, me convertí en basura. Eso dolió como un veneno. No solo por ser utilizada, sino por darme cuenta de que nunca fui amada de verdad. Cambié todo por un engaño. Por un falso sentimiento de juventud. Y ahora recogió los pedazos. Solo. Aplastado por el peso de mis propias decisiones. Empecé a pensar en desaparecer. Sal de la ciudad. Termina con todo. Pensé en acabar definitivamente con mi sufrimiento. Sí. Varias veces. Pero no tuvo el coraje. Solo hubo dolor. Dolor de haber destruido mi propia historia. Dolor de haber perdido a quien más amaba. Dolor de mirarse al espejo y no reconocer a esa mujer rota. Fue entonces cuando Verónica me ofreció algo que al menos me hizo respirar. Un trabajo sencillo, en una tienda de ropa. Nada glamoroso. Pero era una oportunidad para empezar. Acepté. No por esperanza. Sino porque no tenía nada que perder. Empezar de cero a los 54 años es como despertarse en medio de un terremoto e intentar construir una casa con escombros. El trabajo en la tienda fue lo único que me mantuvo adelante. Verónica me recomendó al dueño, quien por lástima y vieja amistad accedió a contratarme. Era un lugar sencillo, ropa barata, servicio básico. Pasé el día de pie, atendiendo a clientes que a veces fingían no reconocerme. Otras veces, se susurraban mientras se marchaban. Y yo estaba allí, sonriendo, midiendo pantalones, doblando blusas, tratando de olvidar que alguna vez fui la señora del ático con vista al mar. Durante los primeros meses trabajaba como un zombi. Me desperté sin hambre, con malestar estomacal y profundas ojeras bajo los ojos. Lloré en el baño de la tienda, me limpié la cara con papel higiénico y volví al mostrador. El dueño fingió no verlo. Verónica me dijo que el tiempo lo curaba todo, pero yo ya no creía en el tiempo. A veces, por las noches, soñaba con Rafael. Con mis hijos. Me despertaba empapada en sudor y llorando. Incluso extrañé la voz de Matías, aunque sabía quién era realmente. Era como si mi cerebro me torturara constantemente con recuerdos de lo que perdí. De lo que destruí. Con el tiempo, aprendí a silenciar mi dolor. Sonrisas falsas con mayor naturalidad. Él respondió más a la ligera. Comencé a ahorrar unos centavos para pagar una habitación pequeña y remota, a la que me mudé cuando me di cuenta de que ya no podía abusar de la generosidad de Verónica. Dormí en un colchón viejo, con un ventilador ruidoso, pero al menos era mi rincón. Las cuentas estaban justas, no quedaba casi nada. Comí arroz con huevos, sopa envasada, café instantáneo. Y aprendí a estar agradecido por eso. Porque antes viví una mentira llena de lujo. Ahora vivía la verdad. Y ella era dura. Crudo. Pero el mío. Me vi obligado a mirar dentro de mí. Enfrenté mis errores uno por uno. Intenté escribir cartas a mis hijos, pero nunca tuve el valor de enviárselas. Pensé en buscar a Rafael, pero sabía que ahora estaba en otra realidad. No quería perdón. Quería alivio. Quería despertarme un día sin peso en el pecho. A veces veía a madres con sus hijos en la tienda y sentía un dolor físico, como una puñalada. Cambiaría todo por un abrazo de mis chicos. Pero sabía que tal vez nunca los volvería a ver. Y eso quizás duela más que cualquier certeza. Lo único que me mantuvo respirando fue la rutina. Levantarme temprano, caminar a la tienda, ponerme el uniforme, sonreír a los clientes que no sabían de mi tragedia. A veces algún cliente decía que tenía buen gusto, que mi servicio era amable. Y eso, por pequeño que fuera, me quitó una chispa de dignidad. Ya no era un amante. Ella ya no era la traidora. Era solo Lucía. Una mujer corriente que intenta seguir adelante. Sobrevivir un día a la vez. Aunque fuera en medio de tanta soledad, de tanto dolor. Y poco a poco el llanto fue amainando. No desapareció, pero se escondió mejor. Empecé a dormir algunas noches completas. Empecé a arreglarme las uñas de nuevo y a comprar lápiz labial barato. Pequeñas cosas. Pero para quienes han estado en el fondo, cualquier gesto es una victoria.
No me engaño pensando que volveré a ser quien era. Esa mujer murió. Pero tal vez, con el tiempo, aprenda a ser otra persona. Más simple. Más tranquilo. Pero tal vez, más cierto. La mujer que nació de los escombros de su propia caída. Rafael nunca más me buscó. Me enteré, a través de Verónica, que pidió un traslado y se fue a vivir a otra ciudad costera, más al norte. Se quedó en la petrolera, fue ascendido y parece que le va muy bien. Escuché que está saliendo con una mujer más joven, una abogada, socia de la firma que manejó nuestro divorcio. Irónico, ¿verdad? Parecía feliz en las fotos que alguien le mostró, sonriendo con ella en un restaurante elegante. Y por más que hice todo lo que hice, una parte de mí sentía dolor. Porque lo amaba. En verdad. Incluso sin reciprocidad. Mis hijos siguieron adelante con sus vidas. Daniel se graduó y fue contratado por una multinacional. Esteban está terminando la universidad y ya tiene un emprendimiento con amigos. Están bien. Logrado. Y lejos de mí. Nunca respondieron a mis mensajes. Nunca volvieron a llamar. Nunca regresaron al país. Su silencio es lo que más me castiga. Más que la exposición, más que los vídeos, más que cualquier vergüenza. Porque no hay mayor castigo que el desprecio de los propios hijos. Yo era su madre. Di mi vida por ellos. Pero fui descartado como si nunca hubiera existido. En cuanto a los amantes, desaparecieron. A Matías nunca más lo volvieron a ver aquí. Escuché que fue arrestado por estar involucrado en drogas y extorsión. ¿Los demás? Ni siquiera recordaba los nombres. Solo caras y voces confusas. No recibí ninguna disculpa, ni ninguna señal de arrepentimiento. Pero además, ¿qué esperaba? Fui utilizado, ridiculizado, grabado sin consentimiento. Yo era un objeto, un hobby. Y acepté esto por necesidad. Por orgullo. Por vanidad. Hoy miro hacia atrás y me avergüenzo más de mi ceguera emocional que de las escenas mismas. Me entregué al peor tipo de fantasía, la que te hace creer que tienes el control. Con el tiempo, llegué a comprender lo que me pasó. No fue solo una traición. Fue un escape de mí mismo. Pasé toda mi vida tratando de estar a la altura de las expectativas. La esposa perfecta, la madre devota, la mujer elegante. Y cuando me di cuenta de que nada de eso me hacía feliz, me perdí. Busqué en los brazos equivocados lo que faltaba dentro de mí. Y destruí todo. El matrimonio, la confianza de mis hijos, mi reputación. Hoy lo único que tengo es silencio. Y es ensordecedor. Porque en él resuenan todos mis errores, todas mis elecciones. Y no hay botón de rebobinado para eso. No sé si algún día seré perdonado. Ni siquiera sé si lo merezco. A veces pienso en escribir un libro sobre todo esto, pero no creo que nadie lo crea. Otras veces, simplemente desearía poder retroceder en el tiempo y abrazar esa versión de mí que lloraba sola por las noches, esperando que Rafael la mirara con amor. La verdad es que nunca miró. Y traté de llenar ese vacío de la peor manera posible. Quizás algún día mis hijos me busquen. Quizás no. Solo quiero que sepan que los amaba. Y todavía me encanta. Incluso desde lejos. Incluso sin devolución. Incluso sin redención. Solo puedo decir una cosa. Cuida tu vacío. No lo ignores. No creas que la ropa cara, los cuerpos jóvenes o las palabras bonitas curarán tu dolor. Porque simplemente lo disfrazan. Y cuando se cae la máscara, el daño es irreversible. Fui víctima de mí mismo. Y pagué el precio. Hoy solo soy Lucía. Una mujer que cayó. Que destruyó. Quien sobrevivió. Y que, a pesar de todo, todavía intenta, un día a la vez, reconstruir algo de dignidad dentro de tanta ruina. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.